Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en esta hermosa mañana que el Señor nos da. Damos muchas gracias a Dios por regresar a sus oídos, a sus carros, a sus casas, donde quiera que estuvieran en esta mañana. Queremos compartir algo de la palabra del Señor en esta mañana. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino. Alumbrando Nuestro Camino, su servidor, su amigo y su hermano Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III en Salinas. Es un gusto, es un placer, es un privilegio para mí el poder estar participando en estas transmisiones que han sido de bendición. Lo que se oye en este radio, y he escuchado antes de que fuera parte de los que transmitimos en esta radio, me informé, me di cuenta que algunos escuchan con gran atención y les ha sido de bendición, y gracias a Dios por ello, porque todos necesitamos estar escuchando y comiendo la palabra de Dios. En esta mañana queremos aprovechar el tiempo corto que nos proporcionan, y queremos hablar en esta mañana sobre el tema vivir para Cristo. ¿Qué significa vivir para Cristo? Vivir para Cristo. Hay algunas confusiones. Algunos piensan que solamente es bautizarse y no hacerle mal a nadie y ser buena gente, y hasta allí las reglas se las adjudican ellos solos, o ellos mismos se convencen de ello, pero en realidad la palabra del Señor nos indica un camino mucho más profundo de lo que comúnmente se entiende y se relaciona en las mentes de los que no han investigado a fondo qué quiere decir caminar con el Señor. Así es de que queremos en esta mañana hablar un poco, aunque sea no extensamente, porque ese tema tiene mucho terreno que cubrir, y queremos por lo menos quitarle la parte de arriba del tema, porque, como vuelvo a decir, implica bastante, cubre mucho terreno. Así es de que queremos, antes de proseguir, presentarnos ante la presencia del Señor en esta mañana para pedir su dirección, su guianza y su unción sobre esto que hemos de hablar en esta mañana, titulado una vez más Vivir para Cristo. ¿Qué significa esto? Vivir para Cristo. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad nueva que nos das, Señor, de venir a las ondas del radio, del aire, Señor, para comunicar con mis hermanos y amigos que escuchan esta radio, esta transmisora. Yo sé que les ha sido de bendición lo que escuchan, los cantos, las alabanzas, las predicaciones y la información que se escucha por esta emisora. Señor, te pedimos, te rogamos que nos guíes, que guíes nuestros pensamientos, Señor, y que sean conforme a tu voluntad, y que tú apruebes lo que hagamos. Eso es lo mayor que buscamos al hacer este trabajo. Te rogamos en el nombre poderoso y santo de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por el privilegio. Aleluya. Queremos empezar con un texto más bien un par de textos que se encuentran en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 25 y 26. 25 y 26. Palabras del Maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Dijo estas palabras: porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Palabras muy conocidas del Maestro acerca de la vida y qué significa vivir para el Señor. Muchas veces puede uno pensar que la vida, la vida en el Señor es nada más hacerse, como dije al principio,
vivir una vida normal, no muy exagerada hacia Dios, sino que no muy extremada, nomás no hacer lo malo, ciertas cosas y, en fin, qué importante es entender en verdad lo que implica conocer a Dios y vivir para Cristo. Mire las palabras del apóstol Pablo aquí en Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que con el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirva más al pecado. O sea, el cuerpo no está hablando literalmente que fue deshecho, pero lo que movía al cuerpo, las ideas, los impulsos, los pensamientos y todo aquello que generaba acciones con el cuerpo, el Señor con su muerte en la cruz abrió la puerta para que no tuviéramos que seguir viviendo en la forma desenfrenada que vivíamos, algunos con los pensamientos corriendo a todo volumen, sin quien los frenara, sin quien los examinara. Pero por medio del sacrificio del Señor entró la gracia y empezó a abrirse las compuertas de la misericordia, de la gracia, y ahora sí que la ley del Señor que reinara sobre nosotros. Una vez más, lo repito, este verso que acabo de leer: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, como vivíamos antes de conocer al Señor, juntamente fue crucificado con Él. Todo eso que éramos antes fue crucificado con el Señor, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, que sea descompuesto, que no pueda funcionar como funcionó cuando el Señor no estaba en nosotros, para que fuera deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, tiene que haber una, ahora sí que descompostura del pecado en nosotros, una descompostura completa. No podemos servir a dos señores. Tenemos que enfocarnos y vigilar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para ver si no hay conflicto allí en lo que toca al servicio, nuestro servicio para Dios. O sea, que lo que estoy haciendo está correcto, está de acuerdo a los mandamientos del Señor, o está contrario, o está chocando contra ello. Todas esas cosas tenemos que contestárnoslas y tenemos que examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos viviendo conforme al orden del Señor. Es de importancia vital el tener claro en nosotros esos los conceptos, esas reglas, esas leyes, para estar seguros. Mira aquí en Filipenses capítulo 1, verso 21, lo que dice el mismo apóstol Pablo, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él está hablando físicamente, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, si voy a vivir para Él. Voy a vivir sujetado a Él. Voy a vivir en su voluntad. Voy a hacer lo que Él quiere. Para eso voy a vivir. Y si muero, pues es ganancia, porque me voy a su presencia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque miraba bien claro las ganancias: estar aquí, servir y ayudar y ser ejemplo, como lo fue para los que lo conocieron físicamente, y también para nosotros que lo conocemos por las Escrituras. Fue un ejemplo grande, gigante, de cómo debemos de vivir para el Señor. Y en varias Escrituras, miren, allí en el mismo libro, el capítulo 3, mire lo que dice capítulo 3, verso 8 en adelante, o más bien el 7 en adelante, dice: pero las cosas que para mí eran ganancias, helas reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Leí el verso 7 hasta el verso 10 de Filipenses capítulo 3, 7 al 10. Creo que si meditamos en ello, anótelo para que lo lea usted con más detenimiento. Si nos fijamos en las palabras expresadas por este apóstol, podemos notar la forma que él entregó su vida. No vivía para lo que él quisiera hacer. Claro que tenía que comer, tenía su trabajo, hacía carpas, hacía tiendas, y ese era su trabajo para sobrevivir. Pero su corazón, su mente, todo lo hacía para poder compartir estas verdades, este mensaje. Esta semilla la dejó plantada donde quiera que iba. Trabajaba para comer y lo ayudaban y todo, pero su enfoque fue conocer al Señor, caminar con Él. Y vemos en su vida, en las escrituras que hablan de quién fue el apóstol Pablo, vemos un ejemplo enorme, grande, poderoso de cómo se vive para el Señor, al igual que los demás discípulos y apóstoles, pero él escribió más que los demás y por lo tanto podemos mirar y darnos cuenta qué tipo de hombre fue el apóstol Pablo. Y en su vida, vuelvo a decir, podemos extraer información valiosa para saber cómo se sirve al Señor, cómo se consigue el favor de Dios, cómo crecemos en Él, cómo maduramos en Él. No cae como en forma mágica. El Señor nos lo pudiera dar más o menos en esa forma, pero no es la voluntad del Señor dárnoslo así, porque su voluntad es que crezcamos y que aprendamos las cosas en el proceso. En el proceso, dice la Escritura del mismo Señor, que Él, siendo Dios manifestado en carne, se sujetó a la misma vida que nosotros vivimos para ponernos el ejemplo. Por supuesto que para eso fue que aunque era el perfecto, no tenía fallas, pero Él quiso sujetarse a la muerte, y muerte de cruz, y ser obediente hasta la muerte. Dice, siendo hombre se sujetó hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos los ejemplos muy marcados de los que caminaron, conocieron al Señor de cerca y que fueron impactados por la voz de Dios, que es su palabra, ellos la oyeron directamente, audible. Nosotros la leemos y tiene el mismo poder que tuvo cuando Él en carne anduvo aquí caminando, viviendo. Es la misma voz. Aquí está escrita, aquí está siendo transmitida precisamente por los hombres en quienes puso Él su voz, para que se compartiera con nosotros, los que venimos a tomar parte después, en este último tiempo. Mire, encontramos también estas palabras en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, la imagen del Dios Todopoderoso, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, estoy a su disposición, estoy muerto para el mundo, muerto para mí, y vivo para el Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en esta escritura muy conocida, por cierto, de muchos. Dice, porque
estoy juntamente, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Son palabras de alguien que se entregó y se dedicó y su entrega se manifestó y se convirtió, por cuanto su vida la entregó totalmente, se convirtió en un hombre poderosísimo, en ejemplo, en palabra, en autoridad de Dios, en autoridad. Los demonios lo conocían. Los mismos demonios sabían quién era Pablo. Los que han leído la palabra del Señor se acuerdan que cuando aquellos pensaban que era nada más cuestión de pronunciar el nombre, hacer ciertas cosas, los miraron posiblemente sacando demonios a los apóstoles, a los discípulos, y a ellos se les hizo fácil y intentaron hacerlo, y pues les fue muy mal. Y los demonios le dijeron: sabemos quién es Pablo y quiénes son los hijos de Dios, los discípulos, los que siguieron al Señor, pero ustedes quiénes son. ¿Ustedes quiénes son para reprendernos? Porque por su obediencia, por su vida, por la forma en que vivieron, por la forma en que condujeron su vida, Dios los recompensó con autoridad, con unción en sus vidas. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos, que aún en el libro de los Hechos dice que aún usaban el pañuelo de Pablo para sanar enfermos. No porque el pañuelo sanaba enfermos, sino porque Dios había puesto tanta autoridad en esos hombres que aún su ropa misma tenía la unción del Señor en ellos. Fíjese que qué tan tremendo y poderoso es el que cuando estamos viviendo para Él, la vida como fue diseñada, como está escrito, que nuestra voluntad ya no sea nuestra voluntad la que guíe nuestra vida, sino que nos guiemos por las reglas que están en la palabra del Señor. Si sientes hacer ciertas cosas, acuérdate que ya no eres lo que fuiste antes. Si de repente te acuerdas que hacías esto o aquello, acuérdate que eres hijo de Dios y por lo tanto tienes responsabilidad de vivir diferente. Y entre más, cuando estás entrando en esta vida, es necesario ser consistente en la lectura, en platicar con el Señor, en asistir a las reuniones espirituales, para que te vayas formando por dentro. Y eso es lo que implica la vida, vivir para Cristo. No es nada más ir al servicio de vez en cuando, leer la Biblia cuando hay tiempo, hablar con el Señor cuando no tienes más que hacer. No, todo lo contrario. Tenemos que luchar en contra de nuestra carne para sujetarnos, y sabiendo que tenemos la necesidad de hablar con el Señor, la necesidad de leer su palabra, para estar informados, para estar avisados de lo que significa lo que vemos a nuestro alrededor, lo que significa el pasado, el presente y el porvenir. Todo eso está en forma ilustrada, en forma clara, por cierto, en las palabras del Señor. Tenemos la palabra del Señor es tan rica que tiene para todas las áreas de nuestra vida. Tiene comida para alimentar la voluntad de Dios en nosotros, para que se desarrolle el carácter de Dios y nos parezcamos a Él. Aquí en Gálatas capítulo 6, verso 14, dice el mismo apóstol lo siguiente: mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, o sea, en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, o sea, por el Señor, por el cual el mundo me es crucificado a mí. O sea que el mundo ya no vive para mí, ya no me atrae, ya no me interesa. Y yo al mundo, yo también para el mundo. Dice: no, no lo necesitamos, porque no tiene interés en las pachangas, no tiene interés en andar ahí dando la vuelta nomás sin fin, nomás para perder el tiempo. No, ya piensa diferente, es otra persona diferente, ya no es el mismo. Entonces el mundo mismo dice, lo vuelvo a repetir, dice:
por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, ni de aquí para allá ni de allá para acá. No hay interés de allá para acá, porque ya no soy el mismo. Ahora sí que no les sirvo a los que caminan en los caminos del mundo. Ni siquiera para eso sirvo. Para ellos no sirvo. Y el mundo no sirve para mí, porque estoy en otra forma de vivir, otra forma de pensar, otras acciones, otra forma de vivir esta vida. Así es de que creo yo que está claro para el que quiere entender y quiere seguir, quiere entender para servir a Dios como Él lo demanda. Por cierto que no es una sugerencia para ti. Si tú ya hiciste compromiso con Dios, todo esto no es una sugerencia, es un mandamiento. El Señor dijo en Juan 5:29, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Pero es un mandamiento, escudriñad las Escrituras. En otras palabras, lee la palabra de Dios. Infórmate de lo que dice la palabra del Señor, para que no te confundas. Si estás empezando especialmente, y aún los que estamos ya tenemos años con más razón, pero para empezar tienes que estar nutriendo ese nuevo hombre, esa nueva vida que Dios te dio. Dios te puso en el camino, Dios te abrió la puerta de su misericordia, Dios te dio una forma nueva de vivir, y si no la utilizas, vas a regresar donde el Señor te sacó. Por eso es importante entender qué es vivir para Cristo, qué significa. No son una serie de reglas, pero sí está claro lo que no debemos en lo que no debemos estar involucrados. ¿Sí? Mire aquí, Colosenses capítulo 3, verso 1 al 5 dice lo siguiente: si habéis pues resucitado con Cristo, si es cierto que resucitaste con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca lo de mayor valor, lo que viene de arriba, lo que está arriba. ¿Por qué se usa ese término arriba? ¿Por qué no dice abajo? Porque eso significa que lo que está abajo es negativo, y lo que está arriba, en alto, tiene precio muy alto. Es una expresión que es muy común y se entiende muy fácil. Dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, no me resisto la tentación de la necesidad de explicar esto también, porque es parte de vivir para Cristo, entender quién es el Señor Jesucristo. Dice: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No está refiriéndose en una forma literal que el Señor está sentado y el Padre está sentado a la izquierda de Cristo. Son términos simbólicos, porque Dios, el Padre, es espíritu eterno, no tiene principio, no tiene fin. Entonces no tiene derecha ni tiene izquierda. En términos literales, no tiene derecha ni izquierda, porque no tiene principio ni fin. Entonces, cuando dice aquí que Cristo está sentado a la diestra de Dios, quiere decir que es el poder, es lo que se mueve de Dios. Dios es un espíritu eterno que no se ve, no se percibe, no se puede mirar, porque lo cubre todo en espacio, en tiempo y en distancia. Pero su imagen es el poder, es lo que se ve, es lo que se mueve, es lo que hace por medio de su imagen, de su cuerpo celestial, el Señor. Dice el verso 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y lo dice el número 5: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra
lo cual es fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Dice el verso 6, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Así es de que dice el verso 7, mire, también tiene que ver con esto que estamos hablando, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Hace ratito leímos del viejo hombre. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Así es de que sigue dando instrucción el apóstol acerca de lo importante que es que nosotros vivamos la vida que Dios requiere de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como gente que ahora ha conocido, ha sido reformado, transformado por el poder del Señor Jesucristo, por la renovación de nuestra mente. Hemos sido renovados en nuestra mente, pero se requiere, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, se requiere el trabajo, la tarea nuestra de buscar la comida espiritual para ser edificados, para vivir piamente, santamente. Y esto lo debemos entender de una forma clara, porque es de importancia vital el que entendamos la importancia de vivir como Él quiere que vivamos, mi hermano, mi amigo. Es Dios, busca Dios, el Señor espera de ti y de mí que le respondamos con obediencia y que pongamos el corazón y preguntemos, que nos paremos en los caminos si no entendemos algo, para saber qué está bien, qué está correcto. Algunas cosas estarán sencillas, fácil de entender, pero hay otras cosas que alguien pensará, pues esto será pecado, no será pecado, o estará bien. Pues si no lo entiende, si está batallando para entender eso, es necesario preguntar al pastor, preguntar a los hermanos que han caminado con el Señor, que tienen testimonio de caminar en este camino del Señor, y es necesario que busquemos esa instrucción para que no seamos confundidos, confundidos en el camino, y al rato estamos haciendo algo que estamos convencidos que está bien. La palabra del Señor afecta el vestuario, afecta el habla, afecta con quién nos juntamos, afecta hasta qué tomamos. Si alguien tomaba cerveza, vino, es tiempo de dejar eso cuando ya conoces al Señor, porque es parte de nuestra obediencia al Señor. Implica, también toca cómo nos vestimos, especialmente las mujeres, porque son el vaso frágil y son las que pueden provocar a adulterios, a fornicaciones al hombre, porque el hombre es tentado y la mujer es la que tienta. Entonces, si es una mujer que camina con el Señor y quiere caminar en obediencia y quiere ser agradable al Señor, tiene que cambiar su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de conducirse. Pero la misma palabra, si está uno en obediencia y la está leyendo y está informándose, y la palabra está entrando a su interior, a su mente, se va a echar de ver, porque ese ejercicio, ese poder que tiene la palabra, nos va a cambiar, nos cambia, nos transforma, y por eso seguimos leyendo, por eso seguimos buscando el rostro del Señor, porque necesitamos. No se terminó el mes pasado,
nuestra transformación, lo inicial, lo más necesario, lo más poderoso lo traemos, el milagro, pero la continuación es responsabilidad de cada uno de los que ha entregado su vida al Señor. Así es de que vivir para el Señor, vivir para Cristo, implica cambio, implica cambio de muchas cosas que debemos de entender que no nos pertenecen, porque Dios nos encomendó que camináramos por el camino recto, que camináramos dentro de sus reglamentos, y debe ser un placer, debe ser nuestra vida, debe llegar a ser aquello, nuestro deleite debe ser un deleite llegar a la casa de Dios para gozarnos con los que se gozan, para oír su palabra, para ser instruido y para ir caminando hacia adelante en entendimiento, en crecimiento, en una madurez que todo hijo de Dios necesitamos, y mayormente en este tiempo. Necesitamos entender el significado de la palabra del Señor. Las cosas que no logramos entender, Dios nos puede ayudar para que al estar reunidos, dice la palabra del Señor que en la multitud de consejeros hay salud, o sea, hay salvación. Y dice también que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y el último verso de ese salmo dice: porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y eso lo necesitamos, mi hermano, mi hermana, para crecer, para entender, madurar y vivir para Cristo. Vivir para Cristo, vivir para el Señor, obedecer, conocerlo como debemos conocerlo cada día más, en experiencia, en lectura, en contacto con Él, y todo lo demás que implica un crecimiento. El reunirse con nuestros hermanos también implica, porque allí en ese roce también hay crecimiento, porque es necesario que tengamos comunión los unos con los otros. Así de que en todo eso, en todas esas particularidades que están estipuladas en la palabra de Dios son para nuestro crecimiento, nuestra madurez, para conocer al Señor mejor. Damos gracias a Dios por estos breves momentos. Que Dios les bendiga a cada uno. Y Dios mediante regresamos la semana entrante con otro mensaje para nuestro crecimiento de cada uno de nosotros, porque todos estamos en ese camino de crecimiento, de conocimiento, para vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Dios les bendiga, les guarde, y gracias por su atención. Esperamos que el Señor nos conceda regresar la semana entrante con otro mensaje para su ayuda y su edificación en este camino de grande bendición para cada uno. Antes de despedirme, tengo que pedirles la oración por nuestros hermanos, unos hermanos que viven en ciertas áreas de Oaxaca y parte de Guerrero, que los corrieron, los sacaron de sus casas porque no se quisieron sujetar a las creencias de ese pueblo donde estaban, y a un grupo regular, unos 35, 40 hermanos, los sacaron a las 3 de la mañana con armas. Tuvieron que salir y estaba lloviendo, se fueron a otro pueblito, ahí trataron de agarrar descanso ahí en el parque del pueblo, y oremos por ellos. Otros grupos también andan sacando a otros de nuestros hermanos de sus casas y corriéndolos del pueblo porque no los quieren, porque no quieren esta vida nueva. No quieren ellos vivir para Cristo, pero nuestros hermanos están determinados. Y unos de los que estaban escuchando la palabra de Dios se dieron cuenta, y a ellos no los corrieron porque ellos no son cristianos, no han hecho compromiso con Dios, pero por lo que oían, y nuestros hermanos dicen que vinieron algunos de ellos y les dijeron: si los corren a ustedes, también nosotros nos vamos a ir con ustedes, también nosotros vamos a dejar todo, y porque queremos seguir oyendo la palabra de Dios. Así de que oremos por ellos. No los conocen, ni yo los conozco, algunos, la mayoría no los conozco en persona, pero Dios los conoce y son sus hijos. Están determinados y están decididos, tienen una convicción tremenda que nos alienta a nosotros aquí.
donde estamos nosotros, con todas las libertades que todavía tenemos. Así que acuérdese de ellos, mis hermanos triquis, de allá de Putla, Oaxaca, de Guerrero. Que el Señor los libre, los proteja y los guarde en el nombre del Señor Jesucristo. Regresamos la semana que entra con la ayuda del Señor.